segundo encuentro de mujeres matemáticas en la Mixteca. Es para mí un honor presentar a la doctora Elena Fernández Areizaga. Ella es licenciada en matemáticas por la Universidad de Zaragoza y doctora en informática por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se ha cortado yo no oigo ahora. De localización y rutas de vehículos. Su investigación ha sido reconocida con el Life Achievement in Location Analysis Award en el 2021. Es editora asociada de Transportation Science y de TOP, revista de investigación operativa de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. Miembro del comité editorial de Computers and OR y del Eurojournal on Computational Optimization, entre otras. Ha sido presidenta de la European Association of Operational Research Societies y vicepresidenta de la International Federation of Operational Research Societies. Ha formado parte de la Comisión Women in Mathematics de la European Mathematical Society y en el periodo del 2020 al 2022 ha sido presidenta de la Comisión Científica de la Real Sociedad Matemática Española. Desde enero de 2023 pertenece al Consejo Científico Asesor de la Fundación Gadea Science. Hoy nos complace con la plática ¿Cómo compaginar una carrera académica con la vida personal y no volverse loca? Mi experiencia personal. Bienvenida, maestra Elena, le damos la palabra. Muchas gracias, Ana Delia, por tu introducción y bueno, muchísimas gracias especialmente a ti y a todas las organizadoras de este evento por haberme invitado a dar esta charla. Es para mí un placer, pero también es un honor estar aquí y sobre todo, bueno, pues en este día tan particular y este día tan especial, ¿vale? Yo, en fin, el título es un poco largo y yo lo había recortado un poco porque, bueno, inicialmente yo voy a hablar un poco de mi experiencia personal, ¿no? Y, bueno, pues algo que me ha ocurrido a mí, pero en realidad nos ocurre a todas, ¿no? Cuando tenemos una vida académica intensa, pues cómo podemos hacer, ¿no? Pues para poder desarrollarla de manera satisfactoria y, en fin, todavía mantener un cierto control sobre lo que hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, yo había pues, acortado un poco el título y simplemente me gustaría compartir con vosotras y con vosotros pues, algunas reflexiones sobre qué conlleva lo bueno, lo malo y lo que acompaña a una carrera académica de matemáticas. Bueno, he de decir que, claro, yo os voy a hablar desde mi experiencia personal. Claro, las experiencias personales son eso, personales, y no siempre pueden extenderse, pero bueno, yo pienso que hay ciertos elementos que sí, que pueden ser compartidos por pues, bastante gente, ¿vale? Bien, entonces, bueno, en fin, yo os voy a hacer un breve resumen de mi biografía. Y claro, voy a empezar diciendo que yo ya tengo una edad. Yo he nacido en 1956 y claro, cuando Ana Delia cuenta, pues he hecho esto, he hecho lo otro, claro, he hecho muchas cosas porque es que tengo muchos años, ¿eh? Y claro, cuando una lleva trabajando pues 40 años, pues entonces, claro, lo triste, lo lamentable, lo penoso es no haber hecho muchas cosas. Entonces, en fin, cuando empieza una a resumir las cosas que ha hecho, pues es que claro, pasa el tiempo y pues nuestras trayectorias vitales, también profesionales, pues van extendiéndose, ¿vale? Yo es posible que haya tenido una trayectoria profesional un poco atípica y ahora veis por qué, porque y va a empezar un poquito por el final. Yo no tuve claro desde muy pronto que yo quería dedicarme a las matemáticas. En eso hay otras personas que tienen clarísimo desde que son niños o niñas que ellos quieren dedicarse a las matemáticas. Y ese no ha sido mi caso. A mí las matemáticas siempre me gustaron, pero nunca me gustaron de esa manera tan asombrosa que la gente describe, como para saber desde el principio que ellos quieren o ellas quieren dedicarse a esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo, en fin, nací en San Sebastián, luego os enseñaré. San Sebastián es una ciudad pues, de 130.000 habitantes en España, está en la costa, está en el norte, es una ciudad muy bonita, tal vez algunos conozcáis.
Y bueno, estudié ahí la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria y luego me fui a Zaragoza a estudiar la licenciatura en matemáticas. ¿Por qué a Zaragoza? Pues porque entonces en San Sebastián no había universidad, ¿eh? Y desde San Sebastián teníamos que desplazarnos para estudiar, para ir a la universidad. En fin, yo elegí Zaragoza porque me dijeron que en Zaragoza la carrera de matemáticas estaba muy bien y entonces, bueno, pues ahí me fui a Zaragoza. En realidad podía haber ido a otra universidad, fue todo un poco casual, como tantas otras cosas en mi trayectoria que han sido un poquito casuales. Pero claro, yo acabé la carrera y cuando acabé la carrera pues estaba pues, igual de despistada que cuando la empecé, ¿eh? Es decir, no sabía, seguía sin saber muy bien qué quería hacer. Y no me planteaba una carrera académica, ni siquiera me planteaba una carrera en un ámbito docente. Yo entonces tenía muy claro que yo no quería dar clases. Y pues bueno, pues volví a San Sebastián un poco a ver qué, porque no tenía una idea clara. Y entonces, bueno, pues daba clases particulares, hacía sustituciones, no tenía un trabajo estable y tampoco sabía bien qué hacer. Entonces, bueno, finalmente encontré un trabajo estable, muy bueno, como conserje en una caja de ahorros. O sea, bueno, dentro de ese despiste existencial que yo tenía entonces, pues bueno, pues vi la oportunidad y entonces dije, bueno, pues este trabajo es un trabajo muy bueno, pagaban muy bien, por tanto era un trabajo de muy bajo nivel, pero estaba muy bien remunerado. Además, solamente se trabajaba por la mañana y luego pues tenía la tarde libre. Bueno, pues aquello parecía el mejor de los trabajos y ahí me fui. Y bueno, lo que pasa es que coincidió que pagaba muy bien y se trabajaba poco, era muy aburrido aquello. Y entonces, bueno, pues ya vi la posibilidad de dar unas clases en la Facultad de Informática, y entonces, como tenía las tardes libres, pues me animé y empecé a dar unas clases de la manera, digamos, más insospechada. Y entonces ese fue el momento en el que yo me di cuenta, en cuanto empecé a dar unas clases, que yo quería dedicarme a eso. Pero hasta entonces, la verdad es que siempre había pensado que yo no quería hacer eso. Entonces, bueno, luego ya todo fue como un poquito más, bueno, pues entonces al cabo de un año dejé la caja de ahorros, el banco aquel donde estaba trabajando, y ya me di cuenta que tenía que hacer una tesis doctoral. Entonces, pues para hacer la tesis doctoral, la Facultad de Informática en San Sebastián no era el mejor entorno para hacer la tesis doctoral. Entonces, me pusieron en contacto con quien fue mi director de tesis en Barcelona. Entonces, yo seguía en San Sebastián, pero tenía mi director de tesis en Barcelona. Esto es algo que entonces era podía ser más o menos habitual. Y bueno, pues empecé a hacer la tesis un poquito a distancia. Me desplazaba a Barcelona algún fin de semana, alguna semana, pero yo seguía en San Sebastián. Pero bueno, finalmente conseguí un contrato en Barcelona, que era donde yo estaba ya, mi director estaba allí, y yo ya a final de 1984 me desplacé a Barcelona. Bueno, y a partir de ahí las cosas sí que fueron pues rápido, porque conseguí un contrato en el departamento, leí la tesis doctoral. Al poco tiempo, un año después de leer la tesis doctoral, conseguí una plaza de titular de universidad. Titular de universidad en España es como associate professor. Es una plaza estable, con tenure track, pero de un nivel intermedio, digamos. Pero bueno, ya en 2005 me habilité para catedrática, que ese sí que es el máximo nivel, y desde 2007 soy catedrática universidad. Primero ahí en Barcelona, en la UPC, y desde 2019 pues en la Universidad de Cádiz. Llevo pues 4 años aquí ya en la Universidad de Cádiz. O sea que este es un mapa de España y esto es lo que os quería comentar. Bueno, pues mi actividad pues académica profesional, pues esto es San Sebastián, que está aquí en el norte, casi al lado de Francia. Yo estudié en Zaragoza, son 300 kilómetros para que os hagáis una idea. Volví a San Sebastián y luego pues la tesis la hice en Barcelona. En cuanto pude me desplacé a Barcelona. Y aquí he estado pues, muchos años, casi 35, y ahora pues estoy en Cádiz. O sea que yo me he paseado pues, por todo el estado. Esto en España no es bastante habitual, no es muy habitual, pero bueno, en mi caso las cosas han ido saliendo así y eso es lo que yo hice. Bien. Entonces, bueno, yo creo que, en fin, algunas preguntas, ¿no? Que en mi caso o en cualquier caso, ¿no? Uno se puede preguntar, no, pero ¿por qué? ¿No? Siempre aparecen muchos porqués, ¿no? Y bueno, yo creo que la pregunta que al final está es, ¿merece la pena? Y bueno, si la respuesta merece la pena es que sí, pues la siguiente pregunta es ¿cómo se puede conseguir? ¿No? Algo de esto. Bueno, vamos a empezar con los porqués. ¿Por qué matemáticas? Bueno, ya os lo he dicho antes, no sé muy bien.
No sé muy bien, porque a mí siempre me han gustado las matemáticas, pero yo no he tenido una vocación clarísima. Me han ido gustando las matemáticas a medida que iba aprendiendo más cosas. Cuando más he aprendido, más me han gustado y más he querido aprender. ¿De acuerdo? O sea que en mi caso esto ha sido algo con un cierto retraso. Yo llegué tarde a esto, llegué más tarde de lo que habría sido normal y me fueron enganchando tarde y eso sí me han enganchado mucho. ¿Por qué el doctorado? Bueno, pues también os he comentado, yo al principio pues no tenía ninguna intención de hacer ni el doctorado ni dedicarme a una carrera académica, pero bueno, en cuanto di algunas clases en la universidad, inmediatamente me di cuenta que sí, que eso era lo que quería hacer y que para hacer eso y hacerlo bien necesitaba un doctorado. Entonces, pues a eso me encendió la luz enseguida que entré a la universidad. ¿Por qué una carrera académica tan exigente? Porque de alguna manera, bueno, un doctorado ya exige un esfuerzo prolongado, pero bueno, una carrera académica de 40 años, pues eso es un esfuerzo mucho más prolongado en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues no sé, porque yo en realidad también cuando empecé tampoco pensaba que hoy iba a estar aquí, ¿no? O sea, que las cosas iban a ser como han sido, ¿no? Yo a posteriori me pregunto, bueno, ¿cómo lo has hecho? O sea, ¿cómo lo has conseguido? Bueno, pues yo, por ejemplo, pienso que en mi caso, algo que ha contribuido en realidad al desarrollo satisfactorio de mi carrera ha sido que nunca en ningún momento he tenido una aspiración finalista clara. Yo nunca he tenido esta aspiración de decir, quiero llegar hasta allí. En cambio, lo que sí que he tenido es en cada momento aspiraciones parciales. De que en cada momento siempre he querido hacer lo que he querido hacer en cada momento de la mejor manera que he sabido y que he podido. O sea, una combinación de las dos cosas. Pero en mi caso sí que precisamente lo que me ha favorecido el poder llegar un poquito más lejos ha sido en realidad no plantearme el destino desde el principio, sino plantearme las cosas poco a poco. ¿Vale? Algo que siempre, que yo creo que ha sido un estímulo enorme en mi carrera es el querer aprender. Y ese querer aprender, bueno, que es parte, que está en la esencia de lo que es nuestra actividad. Pero en mi caso particular, y creo que en el caso de muchas de nosotras, también en parte se debe a querer suplir eso que llaman el síndrome de la impostora, ¿no? En mi caso, yo además ese síndrome lo he sentido siempre durante muchísimos años y todavía a veces lo sigo sintiendo, ¿no? Y es que decir, bueno, yo estoy aquí, pero ¿por qué yo estoy aquí? Yo no tendría que estar aquí, ¿no? Y esto en mi caso se acrecentó, porque claro, como empecé tarde, estuve ahí esos 3, 4 años desde que acabé la carrera, que no sabía qué hacía esto, qué hacía lo otro, yo siempre tuve la sensación de que estaba llegando tarde a todas partes. Que estaba empezando tarde el doctorado, que estaba empezando tarde mi carrera académica y que no sabía lo que los demás sabían y que llegaba tarde a todas partes. Entonces ese llego tarde, pues me ha estimulado, ¿no?, todavía esas ganas de aprender que son inherentes de nuestra actividad. Bueno, y luego otra cosa que claramente ha fomentado mi carrera académica es no saber decir que no. Porque cuando una no sabe decir que no, pues prácticamente cada vez que te invitan, te sugieren que hagas algo, pues no sabes escabullirte y entonces te metes ahí y vas haciendo cosas y una vez que estás dentro, pues ya, o sea, a veces el propio engranaje, la inercia te va moviendo. ¿Vale? O sea que esos elementos igual pueden ser un poco atípicos, pero en mi caso, desde luego, yo creo que son los que, en una combinación de todo esto, pues por algo ha hecho bueno, que al final haya desarrollado pues, mi carrera profesional. ¿Vale? Bien, otra pregunta. ¿Compensa? Compensa. Son muchos años, es mucho esfuerzo. La palabra esfuerzo, la palabra estudiar, yo creo que ya la he dicho no sé cuántas veces desde que he empezado a hablar, ¿no? Y claro, cuando uno tiene que hacer un esfuerzo tan grande, una se pregunta, bueno, ¿esto compensa? Bueno, en fin, sin dudarlo, desde el primer día hasta hoy, la respuesta es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que es un privilegio ser una estudiante profesional. Yo me considero una estudiante profesional, ¿vale? A mí me pagan por hacer lo que me gusta, que es estudiar y aprender, ¿vale? Y poder seguir aprendiendo después de tantos años y poder seguir aprendiendo, bueno, a mí eso me parece un privilegio, un auténtico privilegio, ¿vale? ¿Qué me parece un privilegio tan grande como el anterior? Poder transmitir conocimiento.
poder transmitir a la gente que está a mi alrededor, a gente más joven, a estudiantes, a gente que está empezando sus carreras, poder ayudarles a aprender lo que yo sé para que puedan saber más que yo, ¿vale? A mí eso me parece un auténtico privilegio también, tan grande como el anterior, o sea, es un privilegio combinado, ¿vale? Pero poder ayudar a los demás a aprender, eso me parece que en fin, que no tiene precio. Y bueno, y eso pues combinado es eso, ¿no? Al final, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues compartimos conocimiento pues con otros colegas, con gente más joven, con gente mayor, con gente con más o menos experiencia, ¿vale? Todo eso pues hace que la respuesta es, tenemos, en mi opinión, la mejor de las dedicaciones, la mejor de las carreras posibles, yo no tengo duda, es la nuestra, a mí me parece que es la nuestra. ¿Vale? Y luego ya, bueno, pues en plan más lúdico, bueno, porque además hay regalos añadidos, ¿no? La puede conocer muchísima gente, porque se comparten mucho y cuando se comparten mucho se conoce mucha gente. Y otro regalazo añadido es pues porque una puede viajar muchísimo y conocer sitios maravillosos, como por ejemplo es México, que se me ha olvidado decir al principio, yo tenía preparadas unas palabras para decir que, bueno, y aprovecho ahora que me he acordado, que a mí México, luego os contaré un poco más. Yo he tenido mucha relación con México, sigo teniendo relación con México. Yo he hecho estancias largas en México, en la Universidad de las Américas en Puebla, en el Tecnológico en Monterrey. He estado también en más sitios, ¿no? También he estado paseando, como decís vosotros, pero casi siempre he estado trabajando. Y a mí me conozco Oaxaca, yo he estado en Oaxaca con mi hija, tuve la fortuna de poder ir allí y pasar unos días. Y a mí México me encanta, yo siempre que puedo voy ahí, me gusta las culturas, lo que veo, todo, me gusta la gente, me encanta la gente, me siento siempre muy bien tratada y me encanta la comida también, o sea que me gusta todo, ¿vale? Y bueno, pues esto, viajar a México o a otros países también, no solo a México, pero vaya, pues yo si no hubiese sido por esta profesión que tengo, pues posiblemente no habría conocido. Bien, en fin, una vez que uno se da cuenta de que dice, mira, pues esto yo creo que a mí también me puede interesar, yo también quiero hacer esto, claro, pues la otra pregunta que surge es, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, bien, yo pienso que no hay una vía única y bueno, mi propia trayectoria demuestra que no hay una vía única porque la mía puede ser un poco pues atípica en ese sentido, ¿vale? Entonces yo lo que sí que creo, y en el caso de las mujeres todavía más, es que cada una de nosotras tenemos que encontrar nuestra propia fórmula, tenemos que encontrar la forma en la que podemos llegar a hacer eso, pero tampoco vamos a encontrar una fórmula, tampoco vamos a encontrar una hoja de ruta si no estamos convencidas de que una vida profesional, bueno, comprometida nos hace, pues eso, lo que pone ahí, más fuertes, mejores personas y sobre todo nos puede ayudar a ser también mejores para los que están a nuestro alrededor, ¿vale? Yo creo que desde el convencimiento de eso es cuando todas podemos plantearnos y decir, bueno, pues sí, mira, queremos ver ese camino, cómo es ese camino y cómo yo puedo conseguir. Bueno, ya les voy a decir cosas que yo creo que en mi caso han contribuido, ¿vale? ¿Cómo? Con mucho esfuerzo. Lo primero, yo creo que hay que decirlo. Yo creo que si no dijésemos que se necesita mucho esfuerzo, no estaríamos diciendo lo que hay. O sea, tenemos que estar dispuestas a esforzarnos mucho, ¿vale? Esforzarnos mucho y a veces contracorriente, ¿vale? Porque a veces estamos intentando hacer algo que igual pues nos esperaba que nosotras hiciésemos. Igual a veces tenemos que convencer a personas a nuestro alrededor de que merece la pena que intentemos hacer lo que queremos hacer. ¿Vale? O sea que el esfuerzo va a estar siempre ahí. El esfuerzo va a estar siempre ahí y durante muchos años. ¿Vale? ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, yo creo que vamos a necesitar mucha ayuda. ¿Vale? Esa foto es mi marido y mi hija. ¿Vale? Si no fuese por ellos, yo no estaría aquí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque una no puede trabajar tanto y de esta manera tan intensa, viajando, etcétera, etcétera, si las personas con las que una comparte su vida, sean las que sean,
no comparten esa ambición, no comparten, no entienden que eso es lo mejor para todos. Para todos, en nuestro caso, pues es para mi familia. Mis decisiones han implicado renuncias no solo para mí, también para ellos en ocasiones, también para mi hija cuando era pequeña y yo pues me la he llevado a México durante 6 meses, la he puesto en un colegio en Puebla, ahí pues también ha ganado cosas, pero bueno, la he sacado de su zona de confort, ¿no? Igual pues mi marido, que también se dedica a la academia, a la universidad, en un ámbito diferente que el mío, pues él entiende bien, conoce bien nuestra profesión y por eso ha entendido bien mis decisiones, ¿no? Y lo que yo he querido hacer y cómo lo he querido hacer. Yo soy consciente de que sin la ayuda de los dos, no estaría aquí. O sea que el esfuerzo que una pueda estar dispuesta a hacer no es suficiente, necesita ayuda. Necesita ayuda, sobre todo ayuda y comprensión, que compartan ese pensamiento las personas que están a nuestro alrededor, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Pues yo creo que necesitamos suerte. Yo creo que muchas de las cosas que pasan a lo largo de nuestra carrera, pues es un poco una conjunción astral. Yo lo que os he puesto ahí son los astros alineados, ¿vale? Y yo creo que no es quitarnos mérito, ningún mérito nos quitamos, cuando reconocemos que muchas veces hemos tenido suerte en algunos momentos concretos de nuestra vida, en algunos momentos concretos de nuestras trayectorias. ¿Vale? ¿Por qué en un momento determinado? ¿Por qué hoy Anadelia pues, me ha invitado a mí y no ha invitado a otra persona? Hay muchísimas matemáticas, ¿no? Súper brillantes con las carreras profesionales, pero pues esto es la conjunción astral. Hoy me ha invitado a mí. ¿Por qué cuando hay un concurso y se presentan varios candidatos a una plaza, lo consigue uno, no lo consigue el otro? Puede haber varios candidatos, varias candidatas que sean excelentes y muchas veces pues son cosas pues muy sutiles y entonces no siempre, no es que se tenga menos méritos, no es que lo que se ponga encima de la mesa valga menos, pero yo creo que sí que es bueno que nos demos cuenta que muchas veces hay algo de conjunción astral también en las cosas y en cómo se van desarrollando nuestras cosas, ¿vale? Entonces yo pienso que aunque no hay una única fórmula, pero yo sí que creo que cualquier receta que vaya a llevar al éxito necesita combinar estos 3 ingredientes. O sea, mucho esfuerzo, mucha ayuda y bastante suerte. Entonces, y ahora eso, pues bueno, las recetas ya se pueden mezclar las cosas de distintas maneras, ¿vale? Pero eso es lo que yo creo que contribuye al éxito. Vale, entonces, ya lo he dicho muchas veces, ¿vale? ¿Qué es lo que hace falta? Estar en constante aprendizaje. Necesitamos aprender y aprender y aprender, porque es muy importante que nos demos cuenta que tenemos que aprender. Tenemos que aprender porque nuestra actividad es transmitir el conocimiento. Y yo no puedo transmitir conocimiento si yo no aprendo más. Yo dentro de 10 años no puedo transmitir lo que sé ahora, porque entonces hay gente que sabe mucho más que yo. Y entonces la gente a la que yo transmito conocimiento está en inferioridad de condiciones, ¿vale? Entonces, la gente a la que nosotros enseñamos, la gente a la que nosotros transmitimos conocimiento, a esa gente es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad ponerles en una situación en la que ellos puedan saber más de lo que nosotras sabemos, ¿vale? Y para eso nosotras tenemos que aprender. Tenemos que aprender constantemente, porque si no, no les estamos habilitando a esas personas para seguir adelante, para que sepan más que nosotros. Y claro, para eso, ¿dónde aprendemos? Llega un momento que ¿dónde aprendemos? Bueno, pues nos tenemos que integrar en una comunidad en la que podamos aprender, ¿vale? Tenemos que hacer estancias de investigación, ¿vale? Tenemos que ir a participar en congresos, en workshops, en escuelas de verano, lo que sea, ¿vale? Ese es un elemento para poder seguir aprendiendo. Pero claro, para hacer esas cosas necesitamos dinero, necesitamos fondos de financiación, ¿vale? O sea que tenemos que, de alguna manera, conseguir obtener fondos de financiación, ¿vale? De agencias de investigación, en nuestro caso la CONACYT, o de las sociedades científicas, o de otras fuentes. Pero necesitamos dinero. Pues si no tenemos dinero, no podemos hacer esas cosas, ¿vale? Entonces,
para eso es muy bueno que nos integremos en sociedades científicas. Por ejemplo, pues en la Sociedad Mexicana de Matemáticas, o bueno, SMIO es la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones, ALIO y IFOR son sociedades de investigación de operaciones ya a nivel pues, iberoamericano, ALIO, o IFOR es a nivel mundial. Necesitamos integrarnos en las sociedades científicas. ¿Por qué? Porque la gente que sabe de las disciplinas en las que nosotros desarrollamos nuestra actividad, esa gente también está integrada en esas sociedades, ¿vale? Y ahí es donde podemos conocer a colegas de los que podamos aprender, que nos puedan enseñar, donde podamos estar al día de los nuevos conocimientos. O sea que para poder aprender necesitamos también conjugar estas cosas, ¿vale? Bien, y naturalmente tenemos que estar dispuestas a contribuir al engranaje del sistema, ¿vale? Las cosas no llegan solas. Por ejemplo, hay alguien que ha dedicado mucho tiempo a organizar la actividad de hoy, ¿vale? Ojalá que sea provechosa para algunas de vosotras o para algunos de vosotros, pero hay gente que ha estado dispuesta a contribuir a que el sistema funcione para que haya un rendimiento, ¿vale? O sea que eso también, para que las cosas funcionen bien, tiene que haber, y si esperamos que alguien contribuya al engranaje, nosotras mismas tenemos que estar dispuestas a contribuir a esto, ¿vale? Entonces, yo quiero dar unas palabras, os quiero decir unas palabras para hablar un poco de las sociedades científicas, del papel de las sociedades científicas. ¿Vale? Yo soy una defensora de las sociedades científicas y os lo digo así de claro, porque hay veces que hay gente más escéptica respecto al papel que juegan las sociedades científicas, ¿vale? Yo pienso que las sociedades científicas juegan un papel fundamental y además positivo, y muy positivo por dos circunstancias, ¿vale? Bueno, pues porque su objetivo es promover las disciplinas científicas en el ámbito que sea. Entonces, vale, las sociedades científicas, una de las actividades que desarrollan es organizar congresos, escuelas de verano, cursos, workshops, etcétera. O sea, organizan actividades científicas, ¿vale? Que facilitan la interacción entre la gente de las distintas áreas. Y una cosa muy importante, el dinero que consiguen con esos congresos, etcétera, etcétera, lo reinvierten en promover la disciplina, ¿vale? Y esto es fundamental, porque hay veces que hay congresos detrás de los cuales no hay una sociedad científica, hay simplemente, pues más o menos, pues una agencia de viajes, más o menos grande, o un grupo, ¿de acuerdo? Más o menos importante, más o menos grande. Hay bastantes eventos de ese estilo, pero en esos eventos, los beneficios que pueda haber del evento no revierten en beneficio de la comunidad científica, revierten en beneficio de la comunidad que organiza el evento, única y exclusivamente, ¿vale? A diferencia, los eventos promovidos por las organizaciones científicas, el dinero que se consigue como beneficio cuando lo hay de organización de eventos, ese dinero es el que se utiliza para organizar nuevos eventos, para financiar cursos, para financiar doctorados, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque el dinero, a veces nos pensamos que el dinero viene de algún sitio que no sabemos muy bien de cuál es, pero hay que conseguir financiarlo. Y entonces, en ese sentido, yo pienso que las sociedades científicas juegan un papel fundamental, ¿vale? Y luego también porque como interlocutoras, bueno, tienen esa capacidad de transmitir los intereses de los colectivos a instancias superiores, ¿vale? Y eso es importante pues, a la hora de diseñar planes de estudios, conseguir financiación para temas especiales y tal, ¿vale? Todo eso, o sea, con esto lo que os estoy queriendo decir es que a mí me parece que las sociedades científicas juegan un papel muy importante y que es muy bueno intentar integrarse en sociedades científicas, a todos los niveles. Bien. También había dicho bueno, que hay que estar dispuestas a participar, a contribuir al engranaje del sistema. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues participando en la gestión de nuestras propias instituciones, ¿vale? Los departamentos, las universidades, ¿vale? Participando, si podemos, en las sociedades científicas, tanto a nivel nacional como internacional. Participando, si podemos, en eventos científicos, la organización. Y bueno, más adelante, pues en comités editoriales, en comités evaluadores, supervisando tesis doctorales, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas estas cosas están muy bien, pero consumen mucho tiempo,
¿vale? Consume mucho tiempo y el tiempo es un bien muy escaso, ¿vale? El tiempo es un bien muy escaso, ¿vale? Entonces también tenemos que ser conscientes, ¿eh?, de que para que las cosas vayan funcionando tenemos que hacer ciertas cosas, pero esas cosas a su vez van a requerir un esfuerzo en tiempo y una inversión en tiempo importante. Y en ese sentido tenemos que ser generosas con nuestro tiempo, ¿eh? Tenemos que ser generosas con nuestro tiempo. Bien. Algunas dificultades, ¿no? Os he contado, bueno, que merece la pena seguro. Algunos ingredientes que en mi opinión nos pueden hacer falta para que lleguemos a buen fin. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes que nos vamos a encontrar con dificultades y por el hecho de ser mujeres posiblemente con dificultades adicionales o adicionales a las que se encontrarían los colegas. Vale. Una que, en fin, yo creo que hay que mencionar porque está ahí, es como la organización personal y familiar. ¿Vale? Yo antes ya lo he comentado y ahora lo voy a volver a repetir. Necesitamos que las personas que estén a nuestro alrededor entiendan que nuestro desarrollo profesional requiere la dedicación, o sea que esto no es un hobby, nuestra actividad, y que requiere ni más ni menos la misma dedicación que requieren sus desarrollos profesionales. ¿Vale? Y eso a su vez requiere, bueno, pues un compromiso entre todas las partes. Entonces, sin ese acuerdo, sin ese compromiso personal, familiar, no se puede, porque es un conflicto permanente. Pero claro, las renuncias, o sea, pero bueno, en fin, no vamos a, yo creo que está claro lo que estoy intentando transmitir en este sentido y pienso que creo que las personas pueden entender esto, que, en fin, que nosotras también necesitamos un tiempo para poder desarrollar nuestras carreras y que se pueden llegar a acuerdos y a compromisos que permitan que lo hagamos, ¿vale? Y eso es importante. Bien. Otra cosa que yo creo que es una dificultad y posiblemente algo añadida, en el caso de ser mujeres, es que el entorno académico, que todo lo bueno que tiene, pero es un entorno muy competitivo. Esto es algo porque de alguna forma nuestra actividad nos nutrimos de hacer las cosas mejor que los demás. Yo he sacado una publicación más, yo tengo un resultado mejor, yo he hecho esto mejor. Y en ese sentido, aunque no esté tan explícito, pero implícitamente sí que es una actividad muy competitiva la que nosotros tenemos. Entonces, claro, bueno, y por ejemplo, la competición se ve clarísimamente pues, para conseguir plazas, ¿no? Pues, normalmente hay muy pocas plazas, más candidatos que plazas, etcétera, etcétera. Claro, en estos entornos tan competitivos, claro, cuanta menos, algo obvio, cuanta menos competencia haya, mejor, ¿vale? O dicho de otra manera, si ahora de repente empieza a llegar más competencia, pues peor, ¿no? Entonces, ya había suficiente competencia ahora y ahora resulta que estamos intentando integrarnos en un colectivo en el que antes ya había mucha competencia y estamos añadiendo más competencia ahí. Y bueno, pues eso a veces pues, no favorece nuestro desarrollo profesional. Y yo creo que es bueno que seamos conscientes de que bueno, estos dos elementos van a estar ahí presentes y que tenemos que aprender a sobreponernos a estas dificultades, que son dificultades añadidas, sin más. Vale. Bien. Bueno, entonces, como ya os he contado un poco mi vida, y yo creo que, bueno, tampoco es cuestión de que ahonde más y más y más y más. De todas formas, bueno, luego si queréis, pues que comentemos alguna cosa en concreto, pues estaré encantada de comentar cosas concretas o alguna curiosidad que podáis tener. Vale, pues entonces ahora me gustaría contaros un poco el ámbito de manera muy superficial, ¿vale? Donde desarrollo yo mi actividad científica. ¿En qué ámbito de las matemáticas desarrollo yo mi actividad científica? ¿Vale? Entonces, yo trabajo, bueno, en optimización discreta, ¿vale?
¿Qué es eso de la optimización discreta? Bueno, lo de optimización, siendo matemáticas y matemáticos, pues es muy elocuente, ¿no? Y lo de discreta, pues bueno, seguramente también, pero bueno, ahora voy a intentar aclarar un poco qué es esto de la optimización discreta. Vale. Posiblemente la optimización discreta, digamos, se desarrolla fundamentalmente en la intersección de dos disciplinas que cada vez están más interrelacionadas, cada vez más, que son las matemáticas y las ciencias de la computación y la algorítmica, etcétera. ¿Vale? Yo creo que hoy en día todos somos conscientes de que la frontera entre esas dos disciplinas hace pues, 40 años, cuando yo empecé, parecían casi disciplinas estancas, cada una de ellas. Y ahora, pues la frontera se ha ido difuminando, afortunadamente, se ha ido difuminando. Y entonces, ahora, pues las matemáticas, muchos ámbitos de las matemáticas no se entienden sin la algorítmica, sin la computación y al revés. ¿Vale? Entonces, la investigación de operaciones, bueno, en España la llamamos fatal, horrible, investigación operativa, decimos en España, que es un nombre horroroso. Bueno, investigación de operaciones tampoco es que sea mucho mejor, pero es algo mejor, lo pienso, ¿no? Bien, pues se desarrolla un poco pues, en la intersección ahí de las matemáticas y la computación algorítmica y se nutre de tres patas fundamentales. ¿Vale? Uno son los modelos matemáticos, ¿vale? Porque la investigación de operaciones estudia modelos matemáticos que representan sistemas reales, ¿de acuerdo? Y entonces, la construcción de modelos matemáticos que reflejen fielmente, bueno, o de la manera más realista posible, sistemas complejos reales, organizaciones reales, ¿de acuerdo? Pues esa es una parte importante de la investigación de operaciones. O sea, la construcción, la propia definición de cuáles son los modelos que se van a estudiar, ¿vale? Normalmente esos modelos que se construyen, esos modelos matemáticos que se construyen, son modelos de optimización. No siempre, porque aparecen pues, modelos de teoría de juegos, aparecen otro tipo de modelos, no únicamente se estudian modelos de optimización, pero muchas veces los modelos que se estudian en investigación de operaciones son modelos de optimización. Son modelos de optimización. Bien, y ahora dentro de los modelos de optimización, y en la siguiente transparencia os explicaré un poquito más, pues bueno, hay modelos en los que algunas de las variables son variables discretas, son variables enteras, no son variables continuas. Ahora os contaré un poquito más, un poquito más eso, ¿vale? Y entonces eso es lo que es la optimización discreta, ¿de acuerdo? La optimización discreta son modelos, problemas de optimización en los que algunas o todas las variables toman valores discretos, toman valores enteros. Bien, claro, en optimización en general, ya cuando nos vamos de R2 o pasamos de R3, ya no queremos resolver un problema de optimización con más de 3 variables, pues necesitamos métodos numéricos. ¿Vale? Y ya nos digo si tenemos restricciones, si ya no es simplemente que queremos optimizar una función, si tenemos un dominio en el que aparece una serie de restricciones. ¿Vale? Entonces, pues claro, la tercera pata que aparece aquí pues son los métodos numéricos. ¿Vale? Son los métodos numéricos. Claro, que enlazan otra vez con la computación y los algoritmos. Porque claro, los métodos, aquí estamos hablando, los modelos de investigación de operaciones a veces tienen miles de variables, ¿vale? Y cientos o miles de restricciones. O sea que no estamos hablando de modelos de juguete ni mucho menos. Estamos hablando de modelos que requieren de unas técnicas muy sofisticadas, no ya para caracterizar las soluciones. O sea, porque claro, aquí hay dos tipos de actividades en lo que es esta parte. Una vez que uno tiene un problema de optimización, uno tiene que estudiar las propiedades de este problema, intentar caracterizar sus soluciones o caracterizar los dominios o tener buenas propiedades, estudiar las propiedades de este problema, vale bien, pero luego uno tiene que ser capaz de traducir esas propiedades, ¿de acuerdo?, en algo concreto que permita obtener soluciones que cumplan esas propiedades. Porque las caracterizaciones teóricas son necesarias, hacen falta, pero luego tan necesario como tener esas caracterizaciones es tener un método que me permita obtener soluciones que cumplan esas caracterizaciones. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos combinando
Estas tres cosas, eso es lo que estamos combinando, ¿vale? Bien, entonces, pues aquí tenemos pues un modelo en general, un modelo de optimización, bueno, pues puede tener este aspecto, ¿no? Tenemos una función objetivo, tenemos dos conjuntos de variables, lo que se llaman las variables de decisión, que son las variables, bueno, aquí estamos suponiendo que queremos reflejar un sistema real, tenemos una función que queremos optimizar, tenemos un conjunto de variables que son las que se llaman variables no controlables, que en realidad son los datos del problema, ¿de acuerdo? Porque influyen en la solución, pero no tenemos capacidad de cambiar esas variables, nos vienen dadas, es decir, vienen a ser los datos del problema. Entonces, lo que sí el decisor, la persona que tiene que optimizar este sistema, tiene que tomar decisiones sobre el valor de estas otras variables X. Son variables n-dimensionales, aquí estamos en espacios de dimensión grande. Y tenemos aquí pues, un conjunto de restricciones, aquí tenemos un vector de restricciones, pues muchas restricciones, ¿vale? Y además las variables pues, tienen que están sometidas a pertenecer a un dominio. En fin, define la naturaleza de las variables no negativas o enteras o yo qué sé. Pero vaya, aquí estamos hablando de qué naturaleza tienen que tener las variables. Esto es en general un modelo de optimización, digamos, de toda la vida. Bueno, claro, aquí las propiedades de este problema, pues las soluciones de este problema y tal, pues, ¿cómo las encuentro? Pues depende de cómo sean las funciones que yo tenga aquí, si son convexas, si no son, bueno, si son continuas, si no son continuas, si son diferenciables, si no lo son, si los dominios son convexas, etcétera, etcétera. O sea que esto, claro, dependiendo de cómo sean las funciones que aparecen aquí, pues yo puedo tener cosas radicalmente distintas. ¿Vale? Yo os he dicho que yo me dedico a la optimización discreta y entonces en los problemas en los que yo trabajo, pues algunas de las variables, igual no todas, o sí, pero al menos algunas de las variables son enteras. Por ejemplo, pues puede aparecer en problemas de planificación de la producción, ¿no? ¿Cuántas unidades de vehículos de no sé qué modelo tengo que fabricar? Pues 33. Vale. Es más, a veces las variables, como caso particular de variables enteras, aparecen variables binarias. Toma valores 0, 1. Tomo esta decisión, no tomo esta decisión. Instalo un hospital en este sitio o no instalo un hospital en ese sitio. Eso se puede modelar utilizando variables binarias. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay muchos problemas que representan sistemas reales en los que pueden enmarcarse en esta estructura. Claro, en el momento en el que tenemos variables enteras, ya no binarias, que también, pero bueno, en el momento que tenemos variables enteras, bueno, pues las funciones ya no son continuas, si no son continuas pues no van a ser diferenciables ni de lejos, no vamos a tener convexidad ni en los dominios ni en las funciones con las que estamos trabajando, es decir, todas las propiedades maravillosas que aparecen en el análisis clásico pues se nos van a nada y desaparece todo y tenemos que pensar en cosas nuevas. Claro, lo primero que uno piensa cuando se encuentra con un problema de estos es, pero bueno, este problema, ¿me hace falta estudiar este problema o puedo evitar estudiar este problema y que lo estudien otros? Bueno, pero es que estos problemas aparecen en muchas aplicaciones reales. Aparecen en problemas de planificación de la producción, problemas de transporte, problemas de telecomunicaciones, en fin, aquí os estoy enumerando solo unos pocos, pero aparecen en muchos sitios. Bien, ¿cómo se resuelven? Ahora dejadme que os diga dos transparencias de, claro, ¿qué pasa con estos problemas? Fijaros, aquí os he puesto un ejemplito mini de un problema. Fijaros que aquí la función objetivo es lineal, las restricciones también son lineales, pero, o sea, una cosita muy fácil. Aquí tenemos aquí 3 restricciones, ¿vale? Aquí no se pintó la función objetivo, aquí he pintado únicamente el dominio de este problema, ¿vale? Pero bueno, estamos optimizando una función lineal, ni tan mal, ¿vale? Pero lo único que estamos diciendo, vale, bien, las variables tienen que ser enteras, pero, perdón, tienen que ser no negativas, pero tienen que ser enteras. Vale. O sea que mi dominio, el dominio de este problema, pues son estos puntos que he dibujado aquí, ¿vale? O sea que aquí todas las técnicas clásicas de optimización no me sirven, o sea, no me sirven de nada, de nada. Cualquier técnica de optimización clásica que intentemos aplicar aquí, uno pone un contraejemplo de que eso falla estrepitosamente. ¿Qué es lo que, generalizando y simplificando muchísimo, intentamos hacer cuando tratamos problemas de programación entera? Pues lo que estamos intentando hacer casi siempre es caracterizar
la envolvente convexa del conjunto de soluciones factibles. Fijaros que aquí he dibujado otro dominio que es la envolvente convexa del conjunto de soluciones factibles. Y esto es lo que os he escrito aquí. Fijaros que esta envolvente convexa también está caracterizada como un sistema de ecuaciones lineales, ¿vale? Con la diferencia del anterior, aquí en el interior los vértices de este dominio pues no tienen por qué ser enteros. Pero en cambio, en este dominio que os he pintado aquí, los vértices de este dominio, por construcción, estos vértices son puntos factibles, ¿vale? Y esto a mí me va a ayudar a resolver este problema. Bien, no os cuento más, os cuento un poquito más. Yo trabajo en este tipo de problemas, especialmente en aplicaciones de este tipo de problemas a la localización de centros de servicios, donde hay que poner centros de servicios, al diseño de rutas de vehículos y al diseño de redes, ¿vale? Estas son mis áreas de especialización dentro de lo que es la optimización discreta, ¿vale? Si alguien tiene curiosidad, bueno, yo os voy a poner al final mi dirección de correo electrónico y estaré encantada de en fin, compartir con vosotras y con vosotros cualquier duda o cosa o cualquier interés que podáis tener en este tipo de problemas, ¿vale? Bien, pero yo creo que ahora, claro, ¿con quién hago esto? Ahora yo no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar otra vez más el vínculo que yo tengo con la comunidad mexicana, ¿vale? Y yo os he dicho que yo he estado en México muchas veces y bueno, porque yo he tenido estudiantes de doctorado, bastantes estudiantes de doctorado mexicanos, y yo me quiero acordar de ellos ahora. Juan Antonio Díaz, de la Universidad de las Américas Puebla, fue mi primer estudiante de doctorado. Yo he tenido muchos estudiantes de doctorado, pero mi primer estudiante de todos, mexicano, español, de todas partes, fue Juan Antonio Díaz. Él es profesor de la Universidad de las Américas en Puebla. La foto no le hace justicia, pero bueno, es la que he encontrado, ¿vale? Iván Contreras Aguilar, también viene de Puebla, hizo la tesis en Barcelona conmigo, estuvo en Concordia, Montreal, de postdoc, y ahora está en Seattle, en Amazon, es jefe máximo y es mi orgullo. Bueno, mi orgullo son todos, todos son mi orgullo. Efraín Ruiz también vino de Puebla, hizo la tesis en Barcelona y ahora está en el Instituto Tecnológico de Saltillo, ¿vale? Cristina Núñez está en España, no encontré una foto de Cristina, una foto reciente. Trabajó en el Instituto de Recerca de Energía de Cataluña y ahora trabaja en una empresa de consultoría. Salvador Rueda, bueno, Salvador es un dolor cada vez que hablo de él. Él vino a Barcelona a hacer la tesis y falleció estando en Barcelona, ¿vale? Bien, bueno, en fin, fue todo muy penoso, pero bueno, ahí, Salvador. Y bueno, mi última estudiante mexicana pues ha sido Diana, Diana Huerta, que venía de Monterrey. Cristina y Salvador Rueda vinieron de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, y Diana venía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahora es profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, Diana ha sido mi última estudiante mexicana, ¿vale? A todos ellos estoy eternamente agradecida porque me han ayudado a conocer México y porque me han ayudado a aprender más cosas. Es gracias a los estudiantes que una sigue aprendiendo cosas, ¿vale? Y bueno, y también tengo, y me quiero acordar de ellos, colaboradores frecuentes mexicanos. No he puesto fotos porque ya no me cabían en la transparencia, pero bueno, quiero mencionar también a dos personas, sobre todo José Luis González Velarde, que es un colega, es un grandísimo amigo, a quien tengo un enorme aprecio, que es del Tecnológico de Monterrey, con quien he trabajado y compartido, pues en fin, cursos, etcétera, etcétera, trabajos de investigación, etcétera, etcétera, y Roger Ríos, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí. Y bueno, pues yo creo que ya es el tiempo para terminar, ¿no? Dejarme, en fin, que termine recordando que, bueno, pues que sí, que una carrera académica en matemáticas es muy exigente, pero que lleva una satisfacción enorme. Ya os he comentado varias cosas que son todas muy buenas: aprender, 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 y conocer a mucha gente, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, tener la oportunidad de pues, dar una charla como la que he dado, ¿vale? Y con esto termino ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Elena Fernández. No sé si aquí en el público
¿Quiere alguien realizar alguna pregunta, algún comentario? En la red probablemente tengamos algún comentario ahí en el chat. A ver, en el chat. Algunas personas estudiaron otra cosa. Bueno, es que fue un poquito por eliminación, porque a mí sí me gustaban las matemáticas y yo había estudiado ciencias. Entonces, a ver, fue un poco no me gusta. No me gusta, ahora me disculpo si hay alguien en la audiencia o escuchando que sea físico o que le guste la física. A mí la física no me gustaba. No me interesaba lo más mínimo la física, porque no me motivaba, no acababa de... Al final, bueno, da igual. Entonces, la física no me gustaba. Claro, y por ejemplo, ingeniería, arquitectura, dibujo muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, todo lo que requería un poquito de habilidad de capacidad de dibujar y visualizar las cosas tampoco. Y entonces me gustaba la química sí me gustaba, pero me gustaban bastante más las matemáticas. Entonces fue un poco como por eliminación. Pero no, lo que sí me gustaba, pero no me planteé, me gustaban mucho las carreras de lengua, lo que tenía que ver con la lengua, lo que tenía que ver con los idiomas. Eso me gustaba mucho, pero claro, yo no me planteaba eso como una carrera académica, o sea, yo no me planteé eso ni a la hora de estudiar tampoco. Yo había estudiado un bachillerato científico y yo me planteé pues estudiar la carrera. Bueno, he de decir además que cuando yo estudié la carrera, nadie pensaba, y ahora estoy hablando en mi familia, ni nadie a mi alrededor, estaba pensando que después yo fuese a trabajar en nada, ni en esto ni en nada. O sea, en realidad, lo que a mí me habría tocado casi que era acabar la carrera y bueno, pues casarme y ya está. Lo que pasa que bueno, pues las cosas se desarrollaron diferente de lo que estaba previsto, pero bueno, básicamente pues No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, pues entonces le damos un fuerte aplauso a la maestra, a la doctora Elena Fernández. Le agradecemos su plática. Pues muchas gracias a todos vosotros. Y pues no podemos en este instante entregarle de manera física una constancia de su participación. Sin embargo, pues le haremos llegar de manera electrónica una constancia. Y bueno, pues por el momento la proyectamos aquí en el Zoom para que la pueda observar y en breve le haremos llegar la constancia de manera electrónica. Vale, Muchísimas estupendo. Gracias a ti, Anadelia. Muchas gracias. Muy bonita, muy bien. Muchísimas gracias, Anadelia. Pues cuando puedas ya me la pasas, ¿vale? Venga, estupendo. Gracias.